Corría el año 543 de la era presente y el emperador Justiniano, considerado por los historiadores como el último verdadero emperador romano, estaba a punto de tomar una decisión que afectaría severamente al cristianismo, poniendo a los verdaderos cristianos del futuro en un gravísimo problema. Justiniano, ávido del poder absoluto, desde tiempo atrás había decidido acabar con la independencia de las iglesias cristianas del mundo antiguo que no se encontraban bajo el poder directo de Roma, dentro de ellas varias de las iglesias que Pablo evangelizara. Y para lograr sus fines políticos, Justiniano tenía que concluir la tarea que Constantino se propuso años antes: deshacer el prestigio y la autoridad del más sabio de los teólogos cristianos del siglo III, Orígenes de Alejandría. Y para ello, Justiniano convocó 2 concilios en Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente. El primero de ellos en el año 543 y el segundo una década después. El propósito secreto de tales concilios era terminar de una vez por todas con la rebeldía de las iglesias cristianas no romanas, que se rehusaban a aceptar como máxima autoridad al despótico emperador de Roma. Aunque el pretexto oficial fue otro: deliberar sobre los llamados 3 capítulos de las iglesias disidentes, consideradas por Justiniano como rebeldes y heréticas, y que tenían como su máxima autoridad moral al amado y respetado padre de la iglesia original, Orígenes. Orígenes era en ese entonces el más respetado y amado padre de la iglesia cristiana original. Orígenes de Alejandría, la mente más preclara y brillante del cristianismo original, es considerado por los grandes estudiosos de los textos bíblicos como el padre de la ciencia de la iglesia. Para Jerónimo, el afamado teólogo que tradujo la Biblia Vulgata, Orígenes era el maestro más grande de la iglesia después de los apóstoles, equiparándolo incluso con Pablo. San Gregorio de Niza lo calificó como el príncipe de la erudición cristiana del siglo III. Erasmo de Rotterdam, quien sentó las bases doctrinales para las Biblias protestantes, declaraba abiertamente que Orígenes fue quien abrió las fuentes inspiradas de la teología. Mas Justiniano no fue el primer emperador romano en intentar el control total del cristianismo. Antes que él, en el año 325 después de Cristo, Flavio Valerio Constantino, dictador absoluto del Imperio Romano Oriental, ordenó reunirse a los líderes de las diversas facciones cristianas de entonces, en el llamado Concilio de Nicea, buscando con ello concentrar en Roma el control del cristianismo. Unos meses antes de esta reunión, Constantino fríamente había ordenado el asesinato de su esposa Fausta y de su hijo, Crispín. Constantino, astutamente, ante el avasallador avance del cristianismo, potenciado por sus numerosos mártires y fieles creyentes, había simulado convertirse a la nueva religión, valiéndose de un fenómeno meteorológico al que hizo pasar como milagro ante las masas ignorantes, para poder derrotar así a su oponente, Maximitios, aunque continuó siendo un pagano de corazón hasta su muerte, como han comprobado historiadores y serios investigadores bíblicos. Constantino ofreció a los líderes religiosos que se aliaran con él lanzar todo su poder imperial a favor de ellos si lograban acordar un credo único que a su vez apoyara de manera incondicional al emperador romano. Las decisiones que se hicieron en este concilio llevaron a la fundación formal de la Iglesia Católica Romana, que era parte del Estado Imperial Romano. Poco tiempo después, se editarían y corregirían los libros de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, para acomodarlos a los acuerdos políticos del Concilio de Nicea y los intereses imperiales de Constantino.
escritos fueron y vinieron con el fin de satisfacer los peculiares intereses de los cómplices de Constantino. Para afianzar la unidad absoluta e indiscutible alrededor de Roma, surgió el dogma, la autoritaria y arbitraria imposición de un credo absoluto e indiscutible por encima de toda evidencia o verdad en contra. Por siglos los papas serían romanos y todas las creencias que entraran en conflicto con el nuevo credo dogmático serían descartadas, perseguidas y aniquiladas sin piedad. El papel de Justiniano y de su esposa Teodora serían definitivos para conseguir este fin tan terrenal, el poder absoluto.